Un amanecer de febrero en el centro de Houston. La niebla del Golfo de México se arrastra entre torres de cristal que superan los 300 metros de altura. Abajo, sobre la autopista Interstate 10, miles de camiones cisterna transportan petróleo refinado hacia los puertos más grandes del hemisferio occidental. En la calle Navigation, una taquería abre sus puertas a las 5 de la mañana para alimentar a trabajadores de la construcción que levantan otro rascacielos más. Y en una oficina del piso 47 de un edificio que ni siquiera tiene nombre en su fachada, alguien firma un cheque por $400 millones sin parpadear. Houston, Texas, una ciudad que genera más de $600.000 millones al año en Producto Interno Bruto. Si Houston fuera un país independiente, su economía estaría entre las 25 más grandes del planeta, por encima de naciones enteras como Noruega, Austria o Nigeria. Aquí viven casi 7 millones de personas en el área metropolitana, y cerca del 45% de ellas son hispanas o latinas. Es la ciudad con la mayor población hispana de todo Estados Unidos en números absolutos. Más que Los Ángeles, más que Miami. Pero la pregunta que nadie hace en voz alta es esta. Si los latinos son casi la mitad de Houston, si sus manos construyen cada edificio, si sus negocios alimentan cada esquina, entonces, ¿quién es realmente el dueño de todo esto? La respuesta te va a incomodar, porque los verdaderos dueños de Houston no son los que aparecen en las noticias. No son los políticos que cortan listones. No son las celebridades que presumen mansiones en River Oaks. Los verdaderos dueños operan en un nivel donde el dinero deja de ser dinero y se convierte en infraestructura, en territorio, en poder geológico. Hoy vamos a revelar 7 fuerzas que controlan Houston desde las sombras, 7 nombres, 7 imperios. Y el número 1 tiene raíces que cruzan la frontera. Número 7. Los dueños invisibles del East End. Vamos a empezar donde nadie espera. No en un rascacielos del centro de Houston. No en una mansión de Memorial. Vamos a empezar en una calle sin banqueta en el barrio de Magnolia Park, en el East End de Houston. Aquí, a menos de 10 minutos del centro financiero de la 4ª ciudad más grande de Estados Unidos, hay cuadras enteras donde cada negocio tiene un letrero en español. Carnicerías, panaderías, talleres mecánicos, tiendas de vestidos de quinceañera. Parece un barrio humilde. Parece un lugar que el dinero olvidó. Pero eso es exactamente lo que quieren que pienses. La realidad es que debajo de esas fachadas modestas hay un entramado de propiedades comerciales valoradas en cientos de millones de dólares. Familias mexicanas y centroamericanas que compraron lotes enteros en los años 70 y 80, cuando nadie quería vivir cerca del Ship Channel por el olor a refinería, hoy son dueñas de terrenos que valen entre $800.000 y $1.200.000 por acre. Un acre. Terrenos que compraron por $15 o $20.000 hace 40 años. El East End de Houston está viviendo uno de los procesos de gentrificación más agresivos de todo el sur de Estados Unidos. Desarrolladores de Austin, de Dallas, de Nueva York, llegan con maletines llenos de ofertas. Quieren convertir esas cuadras en lofts, en cerveceras artesanales, en estudios de yoga para profesionales jóvenes. Pero se topan con algo que no esperaban. Los dueños no quieren vender. Hay una familia en particular, cuyo apellido no voy a mencionar por razones que entenderás, que posee 17 propiedades comerciales a lo largo de Harrisburg Boulevard. 17, incluyendo un centro comercial pequeño, 3 estacionamientos y 2 edificios de oficinas. El valor estimado de ese portafolio supera los $42 millones. Y el patriarca de esa familia llegó de Guanajuato en 1968 con $300 en el bolsillo. Eso no es suerte, eso es visión generacional. Mientras el resto del mundo miraba hacia los suburbios, estas familias latinas plantaron raíces en tierra que todos despreciaban. Y ahora, esa tierra es oro. Para que entiendas la magnitud, el corredor completo del East End, desde la calle Dowling
hasta el límite con Pasadena, contiene propiedades comerciales y residenciales cuyo valor combinado supera los 3.000 millones de dólares. Y una porción significativa de esos títulos de propiedad tiene apellidos en español. En la guerra por el territorio, el que llega primero no siempre gana. Gana el que se queda. Número 6. Las dinastias del petróleo. Ahora subimos un nivel. Salimos del East End y entramos al Energy Corridor, esa franja de autopistas, oficinas corporativas y mansiones ocultas entre pinos que se extiende al oeste de Houston por la Interstate 10. Houston no existiría sin petróleo. Punto. En 1901, cuando el pozo Spindletop explotó cerca de Beaumont, Texas, lanzando un chorro de petróleo crudo a más de 40 metros de altura, el destino de Houston quedó sellado para siempre. En cuestión de meses, la ciudad pasó de ser un pueblo pantanoso a la capital energética del mundo occidental, y las familias que controlaron ese petróleo se convirtieron en los arquitectos de todo lo que ves hoy. Los Cullen, los Sterling, los Abercrombie, los Brown. Estos apellidos no significan nada para la mayoría de la gente, pero cada hospital, cada universidad, cada parque y cada autopista de Houston existe porque una de estas familias firmó un cheque. La familia Hugh Roy Cullen donó más de 100 millones de dólares a la Universidad de Houston en una época en que esa cifra podía construir una ciudad entera. Los Brown, de Brown and Root, que después se convirtió en parte de Halliburton, financiaron campañas políticas que pusieron a Lyndon B. Johnson en la Casa Blanca. Pero aquí está lo que importa hoy. Esas fortunas no desaparecieron, se transformaron. Los herederos de las dinastías petroleras de Houston ya no perforan pozos. Ahora controlan fondos de inversión, fideicomisos inmobiliarios y empresas de energía renovable. El dinero del petróleo mutó, pero sigue vivo, y sigue dictando quién construye qué y dónde en Houston. Solo el fondo de la familia Brown administra activos por más de 4.500 millones de dólares. Y operan desde una oficina sin nombre en Post Oak Boulevard que la mayoría de los Houstonians han pasado de largo 1000 veces sin saber lo que hay adentro. Hablamos de familias que llevan 5 generaciones acumulando riqueza en la misma ciudad. 5 generaciones. Mientras tú y yo pensamos en cómo pagar la renta del próximo mes, ellos piensan en que van a poseer sus bisnietos en el año 2100. El petróleo se acaba. Las familias que construyo, no. Número 5. La familia Hines y el horizonte de Houston mira el skyline de Houston. Esas torres que se recortan contra el cielo del Golfo. Ahora pregúntate, ¿quién las construyó? No quién las diseñó, no quién las financió, quién las imaginó. La respuesta es un solo hombre, Gerald D. Hines. Gerald Hines llegó a Houston en 1948 como un ingeniero mecánico de Indiana que no conocía a nadie. Fundó Hines Interests en 1957 con una inversión modesta y una idea radical, que los edificios de oficinas no tenían que ser cajas grises y feas. Podían ser obras de arte. Esa idea cambió Houston para siempre. Hines contrató a los mejores arquitectos del mundo. Philip Johnson, E.M. Pei, César Pelli. Les dio carta blanca para construir rascacielos que fueran emblemas, no solo estructuras. El resultado es lo que ves hoy. El Williams Tower, una aguja de cristal azul de 300 metros que brilla como un faro sobre la gallería. El Penn Soil Place, 2 prismas geométricos que parecen flotar sobre el suelo. El One Shell Plaza, que durante años fue el edificio más alto de Houston. Pero Hines no se quedó en Houston. Exportó su modelo al mundo. Hoy, Hines es una de las firmas de desarrollo inmobiliario más grandes del planeta, con propiedades en 28 países y activos bajo gestión que superan los 94.000 millones de dólares. 94.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el Producto Interno Bruto de Guatemala, Honduras y El Salvador combinados. Gerald Hines falleció en 2020, pero la firma sigue bajo el control de su hijo Jeff Hines,
y opera con la misma filosofía: construir cosas que duren más que las personas que las imaginaron. En Houston solamente, el portafolio de Hines incluye más de 50 propiedades que definen literalmente la forma física de la ciudad. Cuando alguien dice que Houston no tiene identidad arquitectónica, lo que realmente está diciendo es que no sabe quién es Hines. Porque Hines no construyó edificios, construyó el horizonte entero. El verdadero poder no se ve desde la calle, se ve desde el último piso. Número 4. El dinero mexicano que cruza la frontera. Aquí es donde la historia se pone interesante para quienes ven este canal. Houston tiene una relación con México que va mucho más allá de la inmigración, las remesas o la comida. Houston es, en términos prácticos, la segunda capital financiera de México. Es el lugar donde las grandes fortunas mexicanas estacionan su dinero cuando quieren sacarlo del alcance de la inestabilidad política, la inseguridad o los cambios de gobierno. Y no estamos hablando de cantidades menores. Según reportes de firmas inmobiliarias como CBRE y JOLL, compradores mexicanos y latinoamericanos invierten entre 2.000 y 3.500 millones de dólares anuales en bienes raíces en el área metropolitana de Houston. Cada año, mansiones en River Oaks y Tanglewood, edificios de departamentos en Midtown y Montrose, centros comerciales en los suburbios de Katy y Sugar Land, bodegas industriales cerca del puerto de Houston. Familias cuyo apellido aparece en la lista de Forbes México tienen propiedades completas en Houston que nunca se mencionan en ningún perfil público. Empresarios de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México compran torres de oficinas enteras a través de LLCs anónimas registradas en Delaware o Wyoming, estructuras legales que hacen prácticamente imposible rastrear al verdadero dueño. Hay un corredor inmobiliario que trabaja exclusivamente con familias del norte de México y en una entrevista que después fue borrada de Internet, admitió que su cartera de clientes controlaba más de 1.200 millones de dólares en propiedades residenciales y comerciales en Houston. Un solo corredor. Piensa en esto. Cuando un empresario regiomontano compra un edificio de apartamentos de 200 unidades en Houston por 65 millones de dólares, no aparece en ninguna lista de los dueños de Houston, no sale en el Houston Chronicle, no asiste a galas de caridad, pero cobra renta a 600 personas cada mes. Eso es poder real, poder sin nombre, poder sin bandera. Houston es la bóveda de seguridad de la élite mexicana, y nadie habla de eso porque a ambos lados de la frontera conviene que sea un secreto. El dinero no tiene pasaporte, pero siempre sabe a dónde ir. Número 3. La familia Jamail. Aquí entramos a un territorio que pocos conocen fuera de los círculos legales de Texas. Joe Jamail. Nacido en Houston en 1925, hijo de inmigrantes libaneses que llegaron a Texas sin hablar inglés. Creció en las calles del Fifth Ward, uno de los barrios más duros de la ciudad. Se graduó de la Universidad de Texas en Austin y después se convirtió en el abogado más temido de la historia de Estados Unidos. En 1985, Joe Jamail ganó el juicio de Pennzoil contra Texaco, un caso que resultó en un veredicto de 10.500 millones de dólares, el veredicto por daños más grande jamás otorgado en un tribunal estadounidense. 10.500 millones. Solo los honorarios de Jamail, en ese caso, superaron los 335 millones de dólares. Pero la fortuna de Jamail no se quedó en una cuenta bancaria, se convirtió en terreno. En Houston, cuando tienes dinero real, no compras acciones, compras tierra. La familia Jamail acumula un portafolio de bienes raíces en Houston que incluye propiedades en los barrios más exclusivos de la ciudad: River Oaks, Memorial, West University Place, edificios de oficinas en el Galleria District, terrenos de desarrollo en los suburbios del norte. El valor estimado del portafolio inmobiliario de la familia, combinado con sus inversiones en energía y fondos privados, supera los 3.000 millones de dólares. Joe Jamail falleció en 2015, pero su legado está grabado en cada esquina de Houston.
La Biblioteca de Natación Olímpica de la Universidad de Texas lleva su nombre. El campo de fútbol americano de la Universidad de Texas lleva su nombre. Donaciones que superan los $100 millones a instituciones educativas en Texas. Y aquí está lo que nadie dice. Los hijos y nietos de Yamail siguen comprando tierra en Houston. Silenciosamente. Sin prensa. Sin anuncios. Cada vez que un terreno interesante sale al mercado en las zonas premium de Houston, hay una oferta que llega primero, en efectivo, sin condiciones. Muchas veces, esa oferta tiene el apellido Yamail detrás. El abogado más rico de la historia de América no construyó un bufete, construyó un imperio territorial que sus descendientes gobiernan como un feudo moderno. La ley es una ramirmies. La tierra es el premio. Número 2. La familia McNair. Si alguna vez has visto un partido de los Houston Texans, has visto el escudo de una de las familias más poderosas del sur de Estados Unidos sin siquiera saberlo. Robert C. McNair fundó Houston NFL Holdings en 1999 y pagó $700 millones por la franquicia de expansión que se convirtió en los Houston Texans. En ese momento, fue la cifra más alta jamás pagada por una franquicia de la NFL. Hoy, los Houston Texans valen aproximadamente $7.000 millones según las últimas valuaciones de Forbes. Pero la franquicia de fútbol americano es solo la punta visible del iceberg McNair. Robert McNair hizo su fortuna original en el negocio de la generación de energía. Fundó Cogent Technologies en los años 80, una empresa que operaba plantas de cogeneración eléctrica, y la vendió a Enron en 1999 por $1.450 millones. Ese dinero fue el cimiento sobre el que construyó un imperio diversificado que incluye bienes raíces, capital privado, inversiones en tecnología y, por supuesto, la NFL. McNair falleció en 2018, pero su viuda, Janice McNair, y su hijo Cal McNair mantienen un control absoluto sobre el imperio familiar. Janice McNair aparece regularmente en la lista de las mujeres más ricas de Texas, con una fortuna personal estimada en más de $4.000 millones. Ahora, lo que hace a los McNair diferentes de otras familias ricas de Houston es su influencia política. Los McNair han donado más de $30 millones documentados a campañas políticas y comités de acción política en las últimas 2 décadas. Eso los convierte en uno de los mayores donantes políticos de Texas. Y en Texas, donde el gobernador tiene más poder ejecutivo que en casi cualquier otro estado, tener acceso al despacho del gobernador significa tener acceso a regulaciones, contratos y decisiones que afectan a millones de personas. Pero hay algo más profundo. Los Texans no son solo un equipo de fútbol. Son la maquinaria cultural más poderosa de Houston. El NRG Stadium, donde juegan los Texans, es el epicentro de la identidad deportiva de la ciudad. Cada domingo de temporada, 72.000 personas se reúnen ahí vestidas con los colores que eligió una familia. Cantan lo que esa familia decide que se cante. Celebran lo que esa familia decide que se celebre. Eso no es entretenimiento, eso es ingeniería social a escala masiva. Para que dimensiones el poder económico, los McNair no solo poseen el equipo, controlan los derechos sobre el estadio, las concesiones de alimentos, los estacionamientos, los eventos no deportivos que se realizan ahí. El NRG Stadium genera más de $500 millones anuales en actividad económica directa e indirecta. Y un dato que casi nadie menciona. La familia McNair posee terrenos de desarrollo alrededor del complejo del NRG que todavía no han sido construidos. Terrenos que compraron hace años anticipando la expansión urbana de esa zona. Cuando decidan desarrollar esas parcelas, van a reconfigurar un pedazo entero de la ciudad. El fútbol americano en Houston no es un deporte. Es un mecanismo de control territorial con 72.000 testigos cada domingo. Número 1. Tillman Fertitta. Y llegamos al número 1.
El hombre eroso, hombre. En términos prácticos, posee más pedazos de Houston que cualquier otro ser humano vivo. Tillman Joseph Fertitta, nacido en Galveston, Texas, en 1957, descendiente de inmigrantes italianos y croatas que llegaron a la costa de Texas a principios del siglo XX. Creció trabajando en el negocio de restaurantes de su familia. No fue a una universidad de la Ivy League. No heredó un fondo de fideicomiso multimillonario. Empezó vendiendo camarones. Hoy, Tillman Fertitta tiene una fortuna estimada en $8.200 millones y es el único propietario de Fertitta Entertainment, un conglomerado privado que incluye Landry's Inc., la cadena de restaurantes más grande de Texas con más de 600 ubicaciones en todo el país. Estamos hablando de Bubba Gump Shrimp, Morton's The Steakhouse, Rainforest Café, Chart House, Saltgrass Steakhouse, Golden Nugget Hotels and Casinos. Cada vez que comes en uno de esos lugares, le estás pagando a Tillman Fertitta directamente. No a accionistas, no a un consejo directivo, a él. Pero eso es solo la operación de restaurantes. En 2017, Fertitta compró los Houston Rockets de la NBA por $2.200 millones. Fue, en ese momento, la transacción más cara en la historia de la NBA. Hoy, los Rockets valen más de $4.000 millones. Eso significa que sin haber hecho nada más que firmar un contrato, Fertitta duplicó esa inversión en menos de una década. Y el portafolio inmobiliario es donde las cosas se vuelven verdaderamente asombrosas. Fertitta posee propiedades en toda el área metropolitana de Houston, que incluyen hoteles, casinos, centros de entretenimiento, desarrollos residenciales y terrenos comerciales. El Post Oak Hotel, su proyecto emblema en Uptown Houston, es un hotel de 5 estrellas y residencias de ultralujo que costó más de $300 millones construir. Es el único hotel de 5 estrellas independiente en Houston, y Fertitta lo posee completo. Ahora, aquí está el dato que realmente define a Fertitta como el número 1 de esta lista. Todo su imperio es privado. Fertitta Entertainment no cotiza en bolsa. No tiene que reportar ganancias trimestrales a nadie. No tiene accionistas externos, no tiene junta directiva independiente. Tillman Fertitta toma cada decisión solo. Cada adquisición, cada venta, cada expansión. Es el dictador benevolente de un imperio económico que genera más de $6.000 millones anuales en ingresos. Piensa en lo que eso significa en términos de poder real. Cuando un CEO de una empresa pública quiere hacer algo arriesgado, tiene que convencer a un consejo directivo, presentar proyecciones a analistas de Wall Street, preocuparse por el precio de la acción. Cuando Tillman Fertitta quiere comprar algo, simplemente lo compra. Esa libertad de movimiento es un tipo de poder que casi nadie en el mundo empresarial moderno tiene. Y hay una dimensión de Fertitta que la prensa raramente explora: su conexión con la comunidad hispana de Houston. Fertitta creció en Galveston, una ciudad con una profunda herencia mexicana y latina. Muchos de sus primeros empleados eran hispanos. Sus restaurantes emplean a decenas de miles de trabajadores latinos en Houston y en todo el país. Y su cadena Landry's tiene una presencia masiva en zonas de Houston con alta concentración hispana. Fertitta no solo emplea a la comunidad latina de Houston. En cierto sentido, la comunidad latina de Houston alimenta su imperio. Cada taco de camarones vendido en Galveston, cada bistec servido en Saltgrass, cada apuesta en Golden Nugget tiene detrás manos latinas y dólares latinos. Para dimensionar su impacto físico en la ciudad, si caminas por Post Oak Boulevard en Uptown Houston, miras a tu izquierda y ves un hotel de Fertitta. Miras a tu derecha y ves un restaurante de Fertitta. Conduces por la autopista y pasas un anuncio de los Rockets de Fertitta. Enciendes la televisión y ves a los Rockets de Fertitta. Vas a cenar y el restaurante es de Fertitta. Es omnipresente, es ineludible.
Un hombre que empezó vendiendo camarones fritos en la costa de Texas hoy controla más territorio comercial en Houston que cualquier corporación, cualquier familia heredera, cualquier fondo de inversión. Y lo hizo sin socios, sin accionistas, sin pedir permiso a nadie. Dicen que en Texas el tamaño importa. En Houston, Tillman Fertitta es la prueba viviente. El verdadero dueño de una ciudad no es el que tiene más dinero, es el que está en todas partes al mismo tiempo. 7 fuerzas, 7 nombres, 7 capas de poder que la mayoría de los 7 millones de habitantes de Houston ni siquiera saben que existen. Desde las familias latinas que se aferraron a sus terrenos en el East End cuando todos les decían que vendieran, hasta las dinastías petroleras que llevan 5 generaciones moldeando la ciudad, pasando por el dinero mexicano que cruza la frontera en silencio, los imperios legales de los Yamail, la visión arquitectónica de los Hines, la maquinaria político-deportiva de los McNair y la omnipresencia comercial de Tillman Fertitta. Houston no es solo la capital energética del mundo, es un tablero de ajedrez de $600.000 millones donde cada pieza tiene un dueño, y ese dueño tiene nombre y apellido. Y la pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que probablemente te estás haciendo ahora mismo, es esta. En una ciudad donde el 45% de la población es hispana, donde las manos latinas construyen cada edificio y donde los dólares latinos alimentan cada negocio, ¿por qué solo un puñado de esas familias aparece entre los verdaderos dueños? Es una pregunta incómoda, pero las preguntas incómodas son las únicas que vale la pena hacer. Si este video cambió la forma en que ves a Houston, si aprendiste algo que no sabías, dale like y suscríbete a Status Global. Cada semana destapamos las verdades que nadie más te cuenta sobre quién realmente controla el dinero, el poder y el territorio en las ciudades donde vivimos. Activa la campana para que no te pierdas el próximo video, porque lo que viene es todavía más fuerte. Nos vemos en el próximo.